Esta noche le he extendido la invitación a Roxana Rocha, y es regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para hablar de los bonos emitidos por la municipalidad a 20 años, con tasas que en su momento diversos especialistas consideraron altas. Y eso es un tema que yo he hablado con el alcalde, y el alcalde lo justificó diciendo que eso era lo que el mercado ofrecía en ese momento. Pues bien, yo he querido invitarla porque considero que este es un tema que no ha sido muy bien explicado en la prensa, para que ustedes, para que el ciudadano de a pie, tenga claro cómo se va a pagar esto en el tiempo, de dónde va a salir el flujo para pagar. Y Roxana Rocha, regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, maneja ese tema. Entonces es un tema importante, ¿no? Porque los detractores de López Aliaga dicen, bueno, va a dejar la municipalidad endeudada y de ahí se va él y deja a todo el mundo con la yuca adentro. ¿Es cierto eso? ¿Sería capaz de hacer eso López Aliaga, un banquero de inversión de 40 años, y llevar a Lima de las narices hacia una emisión de bonos, una primera emisión por 1.205 millones efectuada en diciembre del 2023 a un costo de 10.01%, alto, me parece a mí? Una reapertura de la primera emisión por 1.250 millones en septiembre del 2024 a un costo de 9.55%, ambas con vencimiento el 15 de diciembre del 2043, es decir, hasta 20 años con amortización semestral. ¿Ustedes creen que López Aliaga va a haber llevado de las narices a Lima sin haber hecho un estudio mínimo de cómo se pagaría eso? Y el sustento que yo tengo acá, lo va a confirmar Roxana Rocha, es flujos recaudados por el impuesto de Alcabala 1 e impuesto vehicular, cuyos ingresos agregados han demostrado una tendencia creciente a la alza de 11.3 y 8.5% respectivamente durante los últimos 20 años, 2004-2024. La evolución positiva ha llevado a la municipalidad a considerar dichos ingresos como robustos, asegurando así el cumplimiento del pago del servicio de la deuda sin comprometer la operatividad de la corporación municipal. Entonces, el ratio de cobertura, indicador que mide la capacidad de la municipalidad para cumplir con el servicio de la deuda, se encuentra en casi 2.5 veces el pago del servicio de la deuda anual al cierre del 2024, proyectándose que se mantendría por encima de 1.9 veces durante el periodo de vigencia. Y otro tema que obviamente la prensa que detesta a López Aliaga no ha mencionado mucho, es un premio que obtuvo hace poco, el 30 de enero del mes pasado, que se llama el Premio Subnational Deal of the Year 2024 de la revista internacional Latin Finance, que fue entregado al alcalde en la ciudad de Nueva York y que refuerza la confianza de los inversionistas en la solidez financiera de la entidad. Es decir, Latin Finance Deals of the Year Award, una revista financiera internacional, considera que el manejo es ejemplar de la municipalidad, pero la prensa progresista, la prensa caviar, considera que es un desastre y no le da ningún mérito al orden que ha puesto la gestión de López Aliaga de la puerta para adentro, que es todo un logro, ¿eh? Es todo un logro. Eso en sí es un logro de gestión, haber generado flujo libre para Lima, para después hacer. Y no hacer demagogia cuando no tienes un sol. Así que ahí les dejo dos cosas que no van a seguramente escuchar mucho en otros lados. Son 7:38 y ya está acá mi invitada, Roxana Rocha. Bienvenida. Pero antes, entretenimiento y fútbol desde ahora vienen juntos, porque Win TV es la nueva casa del fútbol peruano. Win TV, con más de 90 canales, incluido L1 Max, a tan solo 59 soles los primeros 6 meses. No tienes que pagar extra para ver a tu equipo favorito. Contrata Win TV desde cualquier parte del Perú en win.pe o llamando al 01707-3000, 01707-3000. Bienvenida. Muy bien, muy buenas noches, Diego. Muchas gracias por la invitación
Acá en la Municipalidad Metropolitana de Lima, como tú bien lo has dicho, ha sido el primer logro poner en azul las cuentas de nuestra municipalidad. Un poco remontándome en estos antecedentes, cuando ingresa Rafael López Aliaga, y eso no nos dieron en la transferencia, no sabíamos la cantidad de deuda que había, cerca de 400 millones de soles, y teníamos un presupuesto muy pequeño, más o menos de 1.300 millones de soles, que son 300 millones de dólares. Es la tercera parte de un presupuesto como el de la ciudad de Quito, que tiene la tercera, justamente Quito tiene 3 millones de habitantes y Quito tiene 3 veces el presupuesto de la de nosotros. O sea, ¿cuánto maneja Quito? ¿Más o menos 5.000 millones? ¿Más tiene Quito? O sea, tiene más o menos 6.000 millones. De soles. De soles. O sea, 1.500 millones de dólares más o menos. Nosotros 300. Nosotros 300 millones que, bueno, poco a poco estamos ya subiendo este presupuesto. Y somos 12 millones de peruanos. Pero eso es importante porque yo he entrevistado al alcalde múltiples veces y nunca he obtenido una cifra exacta. Es importante lo que tú estás diciendo acá para que la gente lo entienda. Sí. Entonces, cuando recibe la municipalidad de López Aliaga, la figura es que estaba en rojo y debía 400 millones de soles. No había caja libre para inversión, para gastar. Para nada. Entonces, ¿cómo llega un alcalde y dice, tiene una serie de promesas, 105 puntos en el plan de gobierno, y por lo pronto el alcalde no ha venido, como él dijo, yo no he venido solamente a regar plantas, a mantener vías y a hacer limpieza pública. Yo he venido a hacer las obras y a hacer de Lima el cambio que necesita. Entonces, Rafael es un hombre visionario, banquero, financista, como tú lo has dicho, dijo, no, acá tenemos que trabajar ya con una eliminación de todos estos gastos innecesarios. Como ya lo ha repetido, era un aparato grande con más de 13.000 trabajadores y dijo, acá hay trabajadores fantasmas, consultorías, asesorías, y de 13.000 se han reducido a 6.500 trabajadores y estamos trabajando también y mejor que antes. O sea, entre todos, independientes, CAS, tiempo todas completo, las todos. modalidades laborales. El segundo tema es que dice, bueno, esta reducción no solamente va por número de trabajadores, también va por el número del aparato de la estructura orgánica de la municipalidad. Teníamos cerca de 20 gerencias y luego teníamos una cantidad de 30 y tantas subgerencias. Dijo, no, esto no puede seguir así, vamos a fusionar muchas gerencias y nos hemos reducido a 14. Y de la subgerencia eliminó 26 subgerencias. Por lo tanto, el aparato hoy día de la municipalidad es pequeño, reducido. Y es así donde empezó nuestros ahorros. El primer ahorro, 55 millones en un año. Y por producto de esto ya duplicamos y en 2 años hemos hecho entre las inversiones de ahorro más todo lo que dejamos de gastar, 800 millones de ahorros. ¿Te acuerdas más o menos a ojo de buen cubero, desde luego, no? Sí. El ahorro que tú has dicho en sueldos para quedarse de 13.000 en 6.500, ¿cuántos constituye ese ahorro en plata, más o menos? Entre los 2 años, 110 millones. Ya, o sea, esos son los 55 millones en sueldos, solamente en sueldos, gasto corriente. Sí, solo en sueldos, porque tú también ahorras en bienes y en servicios, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en servicios, si tú tenías un contrato de limpieza pública donde sobrepagabas 20 millones anuales y después te das cuenta de que de ninguna manera puedes seguir ese contrato, terminas y por supuesto sacas a licitación, ya te estás ahorrando 40 millones. 40 millones. Y hacemos el servicio igual y hasta mejor. O sea, se descubrieron sobrevaluaciones también en los contratos de servicios. Era el servicio más caro en Lima. O sea, más caro que San Isidro, más caro que Miraflores, más caro que cualquier distrito. Sobrepagábamos el servicio de limpieza pública. ¿Por qué? Porque era un servicio heredado de más o menos, estaba 15 años dando el servicio, que en el tiempo ha ido cambiando el nombre de personería jurídica, pero eran los mismos dueños. Entonces, ¿qué heredamos de ese servicio? Que decía,
se resuelve el contrato, caduca el contrato hasta que se otorga la buena pro a otro proveedor. Y por supuesto, hasta que ocurría eso, siempre había en las licitaciones alguien que los quebraba y nos por supuesto, obstruía el procedimiento y nos terminamos a foja cero. Claro. Entonces, solamente en ahorros y en esa sobrevaluación de servicios tenemos 75 millones de ahorros. ¿Cuánto se gastaba más o menos en pauta a la prensa? Bueno, en pauta a la prensa hay una cantidad considerable de más o menos, por lo que se ha encontrado, 10 millones. ¿Anuales? 10 millones anuales, más o menos. Ya, 85. O sea, sí. Y más otras cosas que consultorías y servicios no deseados, podrían ser más o menos 100 millones de soles. Sí, por supuesto, porque encontramos demasiadas consultorías y asesorías en todas las gerencias. O sea, inclusive, y esto hace Rafael, dice, había una sugerencia de puentes. Sí, me acuerdo de eso. Y de rompemuelles también. Y de rompemuelles. Sí. O sea, no tenía sentido. O sea, si tú tienes una gerencia de movilidad urbana o una gerencia de desarrollo urbano, tú englobas las diferentes actividades en una sugerencia, pero tú no puedes la especificación de una sugerencia de rompemuelles o de jivas o lo que corresponde. Entonces, eso ya era una burla. Producto de estos ahorros, obviamente nosotros dijimos, bueno, ¿cuál es el siguiente paso para poder cerrar esta brecha y cubrir esta brecha de infraestructura vial que necesita nuestra capital? Porque en un presupuesto lo ideal es tener 50% de gasto corriente, 20% 50% de inversiones, 20% en gasto corriente y 30% en bienes y servicios. Eso es lo ideal, lo perfecto. Pero así tenías que llegar para poder tener, primero, ponerlo en azul y luego obtener una emisión de bonos. Claro, la diferencia es que eso no genera réditos políticos, por eso hay que explicarlo Así a la gente. O sea, si tú obviamente tienes que despedir a más de 6.000 personas, claro, de hecho vas a generar una confrontación sin lugar a dudas. No es demagogia. Así es. Ahora, vayamos al tema de la emisión de bonos. Este es un tema que yo he cubierto mucho acá, y como mi background también es un background numérico, me gusta mucho jugar con las cifras y entenderlas muy bien, ¿no? Hubo una primera emisión, la primera emisión fue en diciembre del 2023, 1.205. En ese momento entrevisté al alcalde y le dije que me parecía efectivamente alta el costo, ¿no?, de lo que se le va a pagar a los bonistas, pero me dijo que eso es lo que dictaminaba el mercado, 10%. Y después tengo entendido que, no sé si es que va a haber una nueva. ¿Cuántas hay en total? Hay dos que ya hemos salido, que es una por 1.205 y la segunda por 1.250. O sea, ya hemos dispuesto de 2.405 millones para estrictamente inversiones, que ya están en las obras que se vienen ejecutando, que son megaproyectos y en algunos casos ya son proyectos también de gran envergadura. O sea, están comprometidos. Y es importante decir que una emisión de bonos no es un tema fácil, es un tema bien complejo, porque para empezar, como bien te he dicho, tienes que poner en azul las cuentas. O sea, esa reingeniería financiera nos ha costado sudor y lágrimas a todos. Y por ello, primero, tienes que obtener una certificación de calificación de riesgo AA. Esta es otro tema que se logró también. Eso es un tema que se logró, que no lo tiene cualquier institución. Y eso definitivamente la tuvimos de dos organismos internacionales, de dos financieras internacionales. Y producto de ello, recién pudimos ir a tocar la puerta al Ministerio de Economía y decirle, mire, hemos puesto las cuentas en azul. Tenemos una certificación de clasificación de riesgo AA, de acuerdo a las normas de endeudamiento público y de responsabilidad fiscal. No vamos a necesitar aval del Estado. De aquí nos dijeron, bueno, ustedes ahora tienen que ir a la Contraloría. En la Contraloría tiene que haber un informe previo que ustedes pueden salir a una emisión de bonos. También pasamos por la prueba de la Contraloría, que son varios meses para que te evalúen, te revisen, te observen, te recomienden y luego emitan su informe. Una vez que ya tienes todos estos tres requisitos, recién sales al mercado.
Entonces salimos al mercado primero por estos 1.200 comprometiendo dos impuestos, el impuesto vehicular y el impuesto a la alcabala, que son los impuestos más robustos y potentes. Y lo digo así porque, por ejemplo, el impuesto a la alcabala, en el año 2004, el ingreso del impuesto era 34 millones. En el 2024 generó 34 En millones. el 2004 eran, Cuatro. 2004 eran 34 millones de ingresos. Transcurridos estos 20 años, nuestro ingreso hoy día es 315 millones. Por alcabala. Por alcabala. O sea, hay una tendencia de crecimiento del 11.3%. Otro impuesto potente es el vehicular, que en el 2004 eran 57 millones el ingreso y en el transcurso de los 20 años, en el 2024, ya eran 289. Bajo ese estudio y esa tendencia, ese impuesto va a ir a subir. Pero también no te calificaban, ok, es un impuesto creíble que puede ir en un fideicomiso y pagar el servicio de la deuda. Sino, ¿cuál era el ratio? O sea, que ahora se está manejando así, que está yendo eso un fideicomiso separado. Claro, Ah, ya. exacto. Eso es novedad de esta gestión también. Exacto, o sea, Ok. hoy día lo que ingresa, se paga el servicio de la deuda y queda un gran remanente. Y quiero recalcar, gran remanente. Para un ejemplo, en el 24 tenemos que hemos pagado el servicio de la deuda y nos ha quedado, solamente hemos pagado con el alcabala 78 millones. Nos ha sobrado un gran remanente y no hemos tenido que utilizar el impuesto vehicular. O sea, pero ¿cuál es el que se está pagando a la fecha? Recién el diciembre del 2023. Sí, así es. Porque hay un periodo de gracia siempre, con el segundo no han llegado todavía. Bueno, pero de alguna manera nosotros en algunos casos hemos tenido que pagar algunas deudas de la anterior gestión. Entonces hemos primero con la primera gestión pagamos la deuda que tenían por casi 300 millones y después hemos comenzado a pagar. Sí hemos permitido pagar una deuda en el año 24, una primera cuota de la primera emisión. La deuda venía de la gestión de Muñoz. Venía de la gestión de Muñoz. ¿Y de qué era la deuda, te acuerdas? Sí, claro. La deuda venía, recuérdate que el impuesto de la alcabala, cuando ingresa, ¿qué es el impuesto a la alcabala para que los televidentes sepan? Es el impuesto del 3% de la compra de un bien inmueble. De ese 3%, el 50% va a los distritos y el 50% va a Lima Metropolitana. ¿Qué había hecho la gestión de Muñoz? No había pagado el 50% a los distritos. Se los había gastado. O sea... Sí, eso no me acuerdo haberlo escuchado en ningún lado. ¿Ah? Bueno... Nos estás dando una primicia acá. Se le es- transfiere todo a Lima Metropolitana y de ahí Lima le da a cada distrito. Sí, le distribuye a cada distrito de acuerdo a donde se haya adquirido el inmueble. Entonces, cuando nosotros ingresamos, dijimos, wow, bueno, es más, lo detectó la propia Contraloría. O sea, dijo, acá no se ha pagado y se ha distribuido de acuerdo a la ley de tributación municipal a cada distrito. Se lo había gastado. O sea, la se lo gastó, municipal. pero eso es quebrar la ley, es ilegal. Así es totalmente Ok. ilegal. Ya, entonces están pagando esa deuda, pero ¿en qué se lo gastó? ¿Qué cosa fue lo que hizo que ustedes están resarciendo ahora? Bueno, esto que se tiene que pagar a los distritos se había gastado en planilla y en bienes y servicios, Mm. que eran más o menos cerca de 197 millones más o menos. Una cantidad bastante considerable. Ok. Sí. Si consolidamos las dos emisiones que han tomado lugar hasta ahorita, 2.455, y veo que el pago es semestral, ¿no? Sí. ¿Cuánto hay que amortizar cada semestre? Bueno, en algunos casos nosotros hoy día nos han dado un periodo de gracia. Nosotros estamos por una emisión, un periodo de gracia, pero lo que está haciendo hoy día la gerencia de finanzas es una amortización porque tenemos ese flujo y ese ingreso. Pero lo que tenemos que amortizar es más o menos 75 millones. Ok, entonces eso debe ser... ¿Ahí estás considerando los dos o solamente la primera emisión? Estoy considerando la primera emisión. La primera, del Sí. 2023, que es Sí. solamente por Así es. 1.250.
1.205, perdón. Sí. Entonces tenemos que la fuente, para que la gente lo tenga claro, porque en algún momento López Aliaga se va a ir también. Así y es. está la narrativa de nos ha dejado endeudados para Sí. siempre y él se va a ir. Entonces tenemos impuesto vehicular e impuesto a la alcabala, que va a un fideicomiso que genera aparte. Así ¿no? es. Tú vas a un fideicomiso, lo que hace es cobrarse la deuda y el remanente Se es genera. tuyo y lo puedes disponer. O sea, el remanente después de pagar pero la genera deuda. intereses, imagino. No, por genera supuesto. intereses, por supuesto, claro ok. que sí. Y ahí es. viene el conocimiento de él como banquero. ¿no? Así es. Y esto cuando las personas que dicen saber de finanzas dicen, no, va a dejar sobreendeudada, de ninguna manera. O sea, esto ya tiene en este flujo, con esa tendencia creciente, con este ratio. ¿Qué es el ratio? Es del 2.4. O sea, si a ti te ingresa, si tú debes 100, a ti te ingresa 240. Con estos 240 pagas los 100 y te quedan 140. Claro. Sí. La diferencia es que ahora hay caja libre, ¿no? Así es, no había. así es. Ahora se ha generado Evita. Así es. Entonces estamos derribando un mito de una manera técnica, objetiva y financiera. Sí hay la plata para pagar, inclusive cuando él se vaya. Inclusive porque se ha hecho esa corrida y se ha visto que en todas, el ratio podría estar en los años más difíciles, 2030. Pero el ratio baja a 1.9, igual te queda un remanente. O sea, y eso es el premio. El premio de la revista Latin Finance porque es la mejor operación financiera dada a la ciudad de Lima a nivel de la América Latina y del Caribe. O sea, a nadie se le ha dado en el Perú ese tipo No, y de aparte premio. acá Así no es. estamos considerando la mayor productividad que si es que lleva a cabo las obras va a generarse en Lima, ¿no? Aliviando supuesto, el tráfico y todo eso. exacto. Ese es un punto muy importante, que es, le llaman la tasa, el TIR social. Nosotros estamos hablando del TIR económico, pero el TIR social es... Mira, hoy día existen más o menos 5 millones de personas que se transportan, pierden 4 horas de viaje y, por supuesto, si pongamos una hora de viaje $10 multiplicado por los 5 millones, te haces 15.000 millones de soles de pérdida. Entonces, ahora, con toda esta infraestructura vial nueva para el transporte público, para el transporte particular, obviamente hoy día la gente se va a movilizar de su casa a su trabajo en 45 minutos. Y eso, no solamente eso, en las zonas donde se está construyendo las vías, los predios suben su plusvalía, la zonificación se incrementa, ya pasan muchos de residencial a comercio, y eso hace que tu predio incremente en arbitrios, impuestos, predial, y por supuesto gana el alcabala, ¿no? y el alcabala, por supuesto. Gana también el que es propietario de una casa, gana la municipalidad distrital porque te van a pagar más, ganan todos los actores en ese aspecto. Ahora, a mí en una oportunidad López Aliaga me dijo que iba a solicitar al gobierno central que una parte del IGB que se genere en Lima vaya para Lima. ¿Eso se ha solicitado? Sí, lo solicitamos. Bueno, no tuvimos respuesta. Del MEF. Del MEF, por supuesto, pero tenemos un ingreso más que salió a raíz de la ley de recuperación del Centro Histórico de Lima. En esa ley se estipula que nos tienen que dar un 3% del IGB generado en Lima. ¿Pero eso no va todo para ProLima? Exacto, pero solamente pero es un ahorro igual, ¿no? Es un ahorro igual, de casi porque 100 nosotros millones, ¿no? tenemos un banco de proyectos para la recuperación del Centro Histórico de Lima altísimo, porque para decirte, la obra de la Avenida Bancay, donde es un parque lineal, donde se van a dar una serie de bosques urbanos, museos arqueológicos, en la parte superficie, y en la parte del túnel, hacia abajo, 2 pisos, que son 4 vías de ida y de regreso, primer piso transporte regular, el segundo transporte particular. Esa obra cuesta 800 millones. O sea, ¿el 3% del IGB generado en Lima cubriría el presupuesto total anual de ProLima? Por lo menos una parte. Son más o menos como 90 millones, ¿no? Mira, Diego, nosotros hemos calculado 200 millones. De ahorro. 200 millones que es los que nos tendrían que entregar. Ahora,
El MEF hace otro cálculo muy distinto al de nosotros y está muy, pero muy por debajo los números. Ok. Esperemos que se corrijan y se sinceren y nos den lo que corresponde. Es que me parece que Luis Martín Bogdanovich dijo acá cuando estuvo la última vez que ese era el presupuesto, pero digamos que no fuera ese, que fuera otro. Igual, más los 100 que has dicho, entonces ya serían, si eso considerando sale de la caja de la municipalidad previo a la ley, 200 millones de soles de ahorro. Sí, Hay ahí. claro. Y es bastante, Y más es lo que se está bastante, generando. pero no, eso es lo que nosotros hemos considerado. Y ya hay voces que nos han dicho que nos van a dar menos de la mitad. Entonces, eso estamos un poco peleando para que nos den el número que corresponda, ¿no? Ok, entonces no ha habido suerte en esta solicitud que a mí me parecería absolutamente justa, ¿no? Justa, exacto. Que el IGB que se genere en Lima Así es, vaya para Lima. así Ni es. siquiera todo, ¿no? Pero una parte importante, ¿no? Somos los que le generamos casi el 50% del IGB. Claro, porque los recursos, si no me equivoco, el presupuesto de Lima era 1.500 millones, más o menos, ¿no? Sí, un poco más más o menos, así es. Ok, la diferencia es que antes no quedaba nada. Hablemos del premio, efectivamente. No ha hecho mucho ruido, comprenderás que No ha habido eco la prensa sobre así no es. quiere a López Aliaga y no quiere que esto se sepa, ¿no? Pero los sabiondos de la prensa, los que manejan, según ellos, la información financiera de cómo se debería hacer todos, aparentemente saben más que esta Latin Finance Deal Sí. de la revista internacional Sí. Latin Finance. Exacto. Coméntanos de ese premio y si se le dio por una gestión de los bonos o en general por todo lo que viene haciendo. No, le dieron justamente por la primera emisión. Fueron lo que estudiaron los especialistas, los financieros. Interesante, ¿no? Porque Sí, todos los pasos previos que hubo que dar. exacto, porque para empezar, sabía muy bien Latin que estaba la municipalidad en rojo y dijo, caramba, ¿cómo ha podido revertir en tan corto ¿Sabían? tiempo? Porque sí, claro, hacer esa reingeniería y ponerla en un presupuesto perfecto y poder calificar con dos organismos financieros, porque la clasificación de riesgo AA es justamente un premio por haber realizado tu trabajo correctamente de manera financiera en una corporación municipal. Esa es la clasificación de riesgo, que no cualquiera la recibe. Entonces, producto de ese estudio es que por la primera emisión ya le dieron ese premio. Así es. ¿Qué cosa consideras que la gente debería saber en honor a la objetividad? Tampoco se trata de hacer un cherry a López Aliaga, no, pero en honor a la objetividad, y yo procuro siempre dar acá un ángulo que no se escuche en otro lado, porque la mayoría de la prensa, desde que entró, le pusieron la mira y lo detestan a López Aliaga. Pero ¿qué cosa consideras que de repente no se sabe y que se debería saber de lo que está gestionando el alcalde? Mira, yo te quiero decir que yo soy una persona que he trabajado 25 años en gestión pública y en esta gestión hemos batido récords de obras. En 2 años y 2 meses, que es muy corto tiempo, bueno, un periodo dura 4, y en 2 años y 2 meses, primeramente, revertir una municipalidad quebrada a una municipalidad eficiente es bien difícil. Segundo, sin embargo, ha podido emitir este programa de emisión de bonos ha sido exitosa. Así, en dos años. Pero a su vez, la eficiencia lo ha llevado a hacer perfiles, expedientes técnicos y entrar a una convocatoria de ejecución de obra en forma veloz, pero cumpliendo rigurosamente todos los pasos y sin corrupción, totalmente transparente, donde están interviniendo organismos internacionales sacando a licitación estos procesos megaproyectos que cuestan 300 millones, 200, 150 y que vamos a acabar en el 2026 todos, por lo menos de los proyectos más grandes, vamos a acabar de 5, 3. Y 2 las vamos a seguir haciendo con la hoja de ruta, con el dinero depositado en el banco para que se continúe. Porque uno de los requisitos para hacer una obra es que tienes que dejar toda la plata junta en el banco. Porque eso te lo exige el MEF y eso se tiene que dar. Hoy día la obra cuesta 1.200 millones y te dicen, tienes que poner los 2. Entonces nosotros los cumplimos y esa plata que ha sido materia de emisión de bonos es exclusivamente para justamente cerrar esa brecha de infraestructura vial que tanto necesita esta capital. Has dicho 5, 2 de repente no se cumplen, pero 3 sí se van a cumplir. ¿Cuáles son las 3 que sí se van a cumplir? Las 3 que se van a culminar en esta gestión son Ramiro Prialé,
que es una obra de 8 kilómetros justamente, y se va a hacer un puente, 2 puentes, uno a la entrada, que es en Las Torres, y otro en la salida, que es el puente Morón. Segundo, la vía expresa sur, que ustedes lo han visto, que va desde Barranco, San Juan de ya Miraflores. culminó con la expropiación de los predios. Al Ya está 100%, todo. ya está limpio. Ya. En tiempo récord ha podido recuperar una vía de reserva vial, trazo vial, en nada menos en 5 meses. O sea, eso todo el mundo lo miraba con un escepticismo único. Eso es muy importante, ¿no? Así es. Muy importante. Muy, Ok. muy eficiente. Ramiro Prialé y Vía Expresa Sur. Vía entonces. Expresa Sur, con, no solamente con los 5 kilómetros de vía, sino con un viaducto. Y la otra es la Vía Expresa Norte. La Vía Expresa Norte es el único viaducto aéreo para un transporte público, que va desde Caraballo, 7 kilómetros, llegando hasta San Miguel. Eso ya está en proceso de elaboración de expediente, mejor dicho, ya se convocó y es bajo un concurso oferta, y el concurso oferta es un fast track que va entre el expediente y la ejecución de la obra. Ya. Pero a mí en abril me ha invitado el alcalde a la marcha blanca del tren, que va a traer, ojalá que sí. Bueno, eso es otra realidad. Rafael López Aliaga silenciosamente ha viajado muchas veces a Estados Unidos con su dinero para tocar la puerta a Caltrain, al gobernador de California, al embajador de Perú en los Estados Unidos, a la embajadora de Estados Unidos en Perú, porque tranquilamente esos trenes iban a poder entregados a otras ciudades. A mí me dijeron que los quería Milei. Me dijeron que los quería Argentina. Es que los trenes están nuevecitos. Los trenes tienen doble piso, baños, espacio para los discapacitados, para los ciclistas, y en realidad es un regalo tener 800 millones de ¿Pero soles. eso lo va a cumplir o no? Sí. O sea, Ahora, ¿la marcha blanca va a ser en abril o no? No, en abril traen los coches, que son 90, más 19 locomotoras. Luego, el paso que tiene que dar como gestión es entregar en afectación en uso al Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través de la ATU, que son los que tienen las La competencias en sí. materia de transporte. Esa es otra de las críticas que le hacen, pues, que está excediendo sus competencias. Pero No, está bien, si lo hace así en coordinación pero está perfecto. nosotros no operamos, no estamos violando ninguna competencia y ninguna atribución. Hemos conseguido lo más caro del transporte ferroviario, que es los vagones, y ahora se los entregamos para que ellos lo operen. O sea que Porky paga su pasaje, su hotel, Todo. No le No pide hace- nada a nadie. Y no cobra encima. Y no pues. cobra sueldo. Ok, muy bien. Sí. Es verdad que, con eso termino, es verdad que algunas noches duerme en la municipalidad y que es una persona como que vive para ese trabajo. Es una persona que sí vive para el trabajo. Pero O es verdad sea, que duerme ahí algunas noches. Bueno, atendiendo que a veces con los funcionarios sí se queda hasta altas horas de la noche por temas de que a veces, por temas de agenda, toda la mañana y toda la tarde tiene que suplir ciertas reuniones, actividades, eventos propios de un alcalde, pero tienes que llegar un momento en que sentarte con tus funcionarios, hacer las estrategias, la planificación, toda la metodología, y se puede quedar hasta 12, 2:30, 1 de la mañana. Bueno, ella es una persona como de carne y hueso y está súper cansada, entonces se queda a descansar, y bueno, ya al día siguiente normal, pero yo no tengo, en verdad no sé a ciencia cierta, pero sí algunos funcionarios han repetido, sí, el alcalde ha estado muy cansado y se ha tenido que ir a recostar un rato en su dormitorio y después se ha levantado a las 4 de la mañana a seguir trabajando, o sea, no descansa. Bueno, me alegra que hayas venido a explicar esto porque hay mucha gente, seguramente malintencionada con motivaciones políticas, que ha pintado esta emisión de bonos como que sacó los bonos y al diablo cómo se paguen luego en el tiempo tras su salida. Eso es totalmente falso, porque sacar bonos es una tarea bien difícil. No cualquiera lo puede hacer. Lo hemos podido hacer gracias a una disciplina financiera que hoy día estamos sometidos toda la gestión. Gracias por estar acá, Rosana. Para todos los seguidores de Rafael López Aliaga. Ahora ya hay una nueva página web donde encontrarás todas sus obras y actividades. Todo está en un solo lugar consolidado. El enlace de esta página lo encontrarás en el perfil de este canal y en la descripción de este vídeo.